Un hermano escribió recientemente a través de redes sociales pidiendo por una inquietud que tiene, diciendo que le gustaría saber si yo conozco el caso de alguna historia de conversión de algún ateo férreo, ¿no? Y lo cito textualmente, de esos intelectuales que creen que por tener intelecto lo saben todo, pero después se convierte, o sea, si ha habido algún caso de uno de estos intelectuales, o si alguien pudiera compartir algún caso, se lo agradecería. Quiero usar este material para aprender, porque tengo un amigo que precisamente se encuentra en esa postura y quisiera saber qué camino podría tomar. Bendiciones. Lo primero, quiero decirle a este hermano que lo felicito por la preocupación que tiene de que un amigo suyo pueda llegar al Señor. Esa es la verdadera amistad. La amistad es la que nos conduce a Cristo. Y sobre esto me puse a pensar específicamente porque el primero que se me vino a la cabeza es un ateo muy famoso del que ya he hablado, que era no solamente un extraordinario físico, sino premio Nobel de la física, francés, me parece que fue en 1910, pero no estoy seguro ahora, y se llama Alexis Carrel. Lo he citado en otras ocasiones porque en breve un amigo suyo, ateo como él, le dijo, mira, vamos a llevar a una persona increíblemente enferma a Lourdes. Y está tan enferma, tiene tantas enfermedades que es médicamente imposible tratarla, absolutamente imposible. Y la familia quiere llevarla a Lourdes. ¿Por qué no vamos y miramos para ver si es que efectivamente se hace un milagro? Porque tú y yo somos científicos. Alexis Carrel originalmente no quería ir, pero al final termina yendo por convicción de este amigo. Y el milagro que ven es uno de los más famosos y los mejores documentados en Lourdes, ¿no? Lo he descrito en otros puntos de vista anteriores. Y Alexis Carrel, después de ver eso, se convierte. Pero curiosamente, su amigo, el que le dijo, vamos a ver, no se convirtió. Viendo un milagro, pero un milagro excepcional, ¿no? Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar en este caso de Alexis Carrel, en que muchas veces toma un milagro para que una persona de esas características se convierta. Pero el gran problema es que muchas veces ni siquiera frente a estos milagros las personas se convierten. Pero tratando de pensar qué otro camino que no sea el de un milagro, porque este hermano pregunta, ¿qué cosa puedo hacer yo? ¿No? Si no se trata de un milagro, entonces hay una posibilidad. Le pregunté a un amigo que es exactamente el caso que este hermano está preguntando. Un intelectual convencido, ateo, que se convierte al catolicismo. Es el caso de un amigo mío que es un devoto católico ahora, pero que era un ateo y tuvo un proceso de conversión. Entonces, para preparar este punto de vista, le pregunté a él, oye, mira, me preguntan esto, ¿cómo te convertiste tú? Y él me habló de varias influencias, de un gran mentor intelectual que lo ayudó mucho cuando él estaba estudiando en la universidad. No estaba estudiando en una universidad religiosa, pero tenía un profesor que era católico y que realmente lo llevó, digamos así, de la mano intelectualmente. Pero este amigo me hizo una aclaración muy importante. Me dijo lo siguiente, mira, para que un ateo se convierta intelectualmente, es decir, para que entienda, necesita dos cosas, curiosidad intelectual y honestidad. Repito, curiosidad intelectual, o sea, no puede estar satisfecho con lo que ya conoce, tiene que decir, quiero conocer más. Y en segundo lugar, honestidad. Y cuando tomé nota de esta honestidad intelectual se refiere, ¿no? Es decir, allí donde ve la verdad tiene que aceptarla. No buscar excusas para no seguir la verdad, para no seguir su intelecto y su conciencia. Entonces, me parece importante, e insisto, ¿no? Curiosidad intelectual y honestidad intelectual. Y justo cuando este amigo me dijo esto, me enteré que en la Pascua de 2024, un importante intelectual ateo alemán, su nombre es Ricardo, con doble C, Ricardo Wagner, es un profesor de Administración Sustentable y Comunicaciones en una importante universidad alemana y es un famoso catedrático, ¿no? Bueno, él entró a la Iglesia Católica en la Pascua
Y fue una conversión sorprendente en Alemania, donde la gente más bien está en movimiento de alejamiento de los pocos que creen. Y cuando a él le preguntaron en una entrevista qué es lo que lo había llevado a convertirse en católico, dio una explicación, porque es una persona, digamos, altamente intelectual, que creo que a este hermano y a cualquiera de nosotros que tenemos amigos ateos a los cuales queremos irlos conduciendo con la gracia de Dios, hacia la conversión, les cuento lo que él dice. Él explica que él nació y fue criado en la antigua Alemania oriental, o sea, la Alemania que era comunista, y en consecuencia donde la formación era completamente atea por su naturaleza. Entonces, incluso cuando esa Alemania se reunificó en una Alemania integrada, ¿no? Ya no bajo el comunismo en la parte donde él estaba, él tenía todo ese crecimiento completamente distante de la religión, completamente distante. No tenía idea muy bien de lo que decía la religión, pero una de las cosas que sabía, entre comillas, era que el cristianismo era completamente absurdo, pasado, infantil, mitológico, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando le preguntan qué es lo que le llevó a la conversión, esta fue su respuesta, y acá lo cito textualmente, ¿no? Hubo dos puntos de quiebre para mí. Uno fue el nacimiento de mi primer hijo, porque como padre, yo comencé a descubrir que necesitaba dar respuestas y orientación y darle a mi hijo una visión del mundo que le permitiera formar su vida de una forma que fuera responsable y al mismo tiempo con gran confianza en medio de este mundo tan confuso. Mi papel como padre también me ha ayudado mucho en los últimos años para comprender mejor las intenciones de Dios y sus caminos. Por ejemplo, esta tensión que existe entre estar allí y estar presente. Por ejemplo, como padre, ¿cómo yo doy un apoyo de presencia a lo que mi hijo pequeño está haciendo sin intervenir innecesariamente, pero al mismo tiempo interviniendo allí donde es necesario? Es, por ejemplo, lo que veo en el cristianismo. Jesucristo se revela, el Padre se revela en Jesucristo, pero al mismo tiempo se mantiene oculto para poder promover y respetar nuestra libertad, como yo tengo que respetar la libertad de mi hijo. Pero miren, acá estamos viendo que se trata de una persona de cierta sofisticación intelectual, obviamente. O sea, para que quede claro que este es el caso del que me pregunta este hermano a través de redes sociales, ¿no? Y sigo citando al profesor Ricardo Wagner. Dice: exactamente hace 10 años, mi punto de inflexión hacia el cristianismo vino cuando leí el libro del profesor Richard Rohr durante una estancia puramente profesional en un monasterio franciscano. Yo fui a dar una conferencia y el lugar de alojamiento era este monasterio. Este libro del profesor Richard Rohr fue una verdadera revelación para mí, porque finalmente explicaba con claridad intelectual que el cristianismo y la idea de la revelación divina del cristianismo, que me ayudó a entenderlo de una manera como nunca me había sido explicada antes. Ese fue el punto de partida para comenzar a tomar el cristianismo de forma más seria. Es decir, acá vemos una vez más la curiosidad. O sea, él no dice, no voy a leer nada de estas cosas. No, lee el texto de un autor que explica la importancia y el valor de la idea de revelación divina que hay en el cristianismo y cómo es tan importante para construir la poderosa tradición intelectual de Occidente, incluso la que hoy en día se opone al cristianismo. Y una vez más vemos curiosidad y vemos honestidad intelectual. Ah, caramba, el cristianismo no es la tontera que yo creía que era. Hay intelectuales potentes que pueden revelar el caso y explicarlo de una manera totalmente comprensible. O sea, ahí ven la honestidad, la parte de la curiosidad y la honestidad. Y él dice: desde entonces comencé a leer y a escuchar
todo aquello que me ayudara a entender y sobre lo que pudiera echar mis manos. Es decir, comenzó a tener esta voracidad, una vez más, curiosidad intelectual auténtica, ¿no? A ver, vamos a entender más. Y aquí hace una lista de las cosas que él ha leído. Dice Joseph Ratzinger y luego el Papa Benedicto XVI, C.S. Lewis, Henri de Lubac, John Henry Newman, Gilbert Keith Chesterton, Hans Urs von Balthasar, Dietrich von Hildebrand, Romano Guardini, Thomas Merton, René Girard, los padres de la Iglesia y algunos místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila y algunos más. O sea, esto le muestra a usted dos cosas claras, ¿no? La potencia intelectual de este profesor catedrático alemán y, en segundo lugar, la inquietud de verdaderamente aprender. O sea, 10 años desde que dijo el cristianismo no es una tontera hasta que es aceptado dentro de la iglesia. Y él dice, a este punto creo que tengo una biblioteca bastante decente, pero YouTube también fue muy importante para mí, especialmente el contenido de Word on Fire del obispo norteamericano Robert Barron. Y para mi gran sorpresa, la comprensión de la realidad no se volvió más complicada, sino que se volvía más simple y cada vez más clara a cada paso que daba. Aquí termina la cita de Ricardo Wagner, pero quería señalarle a este hermano estas dos actitudes, honestidad intelectual y curiosidad intelectual. Y no necesariamente en América Latina las personas tienen acceso a todos estos libros. Algunos de los libros que Wagner leyó ni siquiera están traducidos al español en algunos casos, ¿no? Lamentablemente. Pero sí puedo decir que la página de YouTube de Monseñor Robert Barron, Word on Fire, que yo sé que él tiene la intención de en el futuro de traducir más cosas al español, pero por ahora no está en español, pero hay una sección en especial en Word on Fire, una sección en especial que está dirigida a lo que Monseñor Barron llama ateos honestos. Y ese es un recurso que yo recomiendo. Una vez más, no está en español, pero quien sabe inglés o quien puede utilizar herramientas de traducción al español puede encontrar un material bastante valioso. Y si alguien cree que algún amigo ateo ya está preparado, porque puede no estar preparado, pero si ya está preparado, sí, quiero saber más del catolicismo con respeto, sí, tengo interés porque lo considero una opción razonable. Pero mientras una persona esté en la actitud de absoluto desprecio, no tengo nada que considerar del cristianismo, no tiene la curiosidad, no tiene la honestidad intelectual. Y en consecuencia, ahí lo único que nos queda a nosotros es rezar por ese hermano profundamente, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que abra su mente con la luz del Espíritu. Y en segundo lugar, darle buen testimonio como una de las formas específicas en las que esta persona pueda decir, mira, este amigo vive bien, vive contento. Algo bueno debe tener el catolicismo. Y de esa manera, abrirlo a la posibilidad de un cambio como el de mismo Ricardo Wagner. Que tengas un buen día.